inmediato saludamos al sociólogo Jacobo García. Él tiene una maestría en estudios latinoamericanos y es politólogo, sociólogo. García, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que dijo el presidente de la República en lo más relevante en esta entrevista que mantuvo el día de ayer con el periodista Carlos Vera. Le escuchamos. Bueno, muy buenos días, estimado Gustavo, radio escuchas y equipo de la radio. Un gusto volver a estar con ustedes y cómo cambian las cosas, ¿no? Cuando pasan meses sin vernos. A ver, yo creo que lo de ayer tenía un propósito muy claro. Era un propósito de fortalecer de nuevo la imagen presidencial, es decir, evocar que hay un liderazgo presente, fuerte, que tiene el control de la situación, y poniendo un framing o un encuadre, un relato muy claro para mí, que es el de la conspiración en marcha, ¿no? Es decir, esto del triunvirato conspirador, que lo que hace con esto creo yo que es anticipar lo que podría ser la futura consulta popular o muerte cruzada. Es decir, él está etiquetando, definiendo un adversario y ha logrado bajo una etiqueta meter a los tres más fuertes, ¿no? Esto también evoca o trata de evocar como un sentimiento de heroicidad, como un presidente, un ciudadano débil, en el sentido de honesto, que no tiene malas prácticas, versus tres fuerzas políticas que van con todo, ¿no? Entonces, creo que ese es el propósito, básicamente. Esto le sirve también para explicar, en cierta forma, la inacción que ha habido en los últimos días o semanas, achacado al bloqueo de esta conspiración, y le sirve para, pues para instalar el relato de lo que se pueda venir, que si no se aprueban las leyes y el país no avanza, pues posicionará que hay una conspiración de tres actores. Veremos si le funciona, pero creo que esto era lo más importante, Gustavo, para empezar. Sociólogo García, muy buenos días. Esta entrevista que le pudimos escuchar ayer y estos anuncios de volver a enviar la ley creando oportunidades, pero dividida en tres, es decir, tres leyes, y con esto de alguna manera se diluyen las otras posibilidades que se estaban barajando, una de ellas que ya se mencionó, esta de la muerte cruzada y esta de la consulta popular, pero además deberíamos entender que se diluyen estas posibilidades frente a los nuevos números que empiezan a aparecer de apoyo al presidente de la República. De esos números del 70 u 80%, inclusive en algunas provincias, hoy vemos unos números de aceptación del 40%. Sí, es muy importante lo que señalas, porque vamos a ver, yo creo que el escenario de ayer también obedece justamente a eso, a la bajada que ha habido, ojo, no solo en la aprobación a la gestión o la imagen del presidente, sino algo más importante, que es el antecedente o la causa que afecta directamente a la imagen del presidente, que para mí es el estado de ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Que Lasso, con el proceso de vacunación, logró crear una expectativa. Como digo yo, es como que le abrió la puerta a la gente, ¿verdad?, al estar vacunados, y les dijo, bueno, ya está, les vacuné, huelen palomitas. El problema es que, claro, los ciudadanos han salido ahí fuera y han visto una realidad muy, muy delicada, muy descompuesta, un país de múltiples crisis, y creo, añado otra cosa, el problema del gobierno en las últimas semanas es que no ha logrado instalar una agenda post-vacunación. Entonces, nos habló de esa ley hace 2 o 3 semanas, lo dejó ahí porque el CAL lo negó, viene el estallido de las cárceles, es como que está muy reactivo y no tiene controlado un relato de hacia dónde va la reactivación. Y ni siquiera a día de hoy, porque yo les hago esta pregunta. Sí, nos habló de que las leyes las va a dividir, va a tratar de hacer un guiño, ¿no? Palo y zanahoria, que digo yo, va a tratar de intentar un último encuentro con la Asamblea, a la par que ya prepara también lo que se pueda venir con esto de la conspiración. Pero yo les pregunto, por más que haga esto, ¿queda claro cuál es el camino a la reactivación? Creo que el gobierno tiene un reto tremendo ahí, y esto es causa directa de ese bajón que ha habido en las expectativas, en el estado de ánimo y consecuentemente en la gestión, creo yo. Si es que Guillermo Lasso, como señala usted, va a ir eventualmente a una consulta popular o a la muerte cruzada, el tiempo se convierte en un factor importantísimo. Guillermo Lasso llegó a alcanzar más de un 70% de aceptación, de popularidad en el Ecuador.
pero las encuestadoras muestran que está cayendo y lo que se refiere a datos de una cifra que superaba el 73, el 74% en realidad, da al momento en su última encuesta una aprobación del 63,5%, esto es 10,6 puntos menos con relación a su medición del 3 de septiembre. En cambio, la otra encuestadora, Perfiles de Opinión, que siempre ha sido una encuesta que saca cifras un tanto generosas para el correísmo, señala que la aprobación es de un 34,01%, esto es 30 puntos menos con relación a la medición de la propia encuestadora el pasado 23 de agosto. A usted, como analista, como politólogo, antes de ir al fondo de la pregunta, quisiéramos también preguntarle en cuál de las dos encuestas cree. Bueno, creo en pocas cosas, mi querido Gustavo. Yo creo que las encuestas finalmente no hay que verlas como un acto de fe, ¿no? Son instrumentos que tienen límites, también tienen trayectorias. Ojo que estamos hablando de dos encuestas diferentes, ¿no? Entiendo yo que la CEDATOS tiene representatividad casi nacional y la de Perfiles de Opinión finalmente no deja de ser una muestra de Quito y Guayaquil, ¿verdad? Mire, yo se lo voy a poner así. Podría ser que incluso las dos estén bien hechas y digan la verdad, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la opinión pública es como un río que fluye, que está en constante movimiento. Como las cifras de Lasso han estado sujetas o han aparecido por unas expectativas creadas, por un estado de ánimo donde la gente decía vamos a estar mejor porque ya hemos pasado la vacunación, hemos pasado la pandemia, esto hace que cuando esas expectativas se van diluyendo, perdiendo, va a bajar el estado de ánimo y va a bajar la aprobación. ¿Son 10 puntos? ¿Son 30 puntos? Pues no sabría decirle. Probablemente va a salir otra y le va a decir a usted que son 20 puntos. Si quiere, yo me pongo ahí en el medio de las dos. Probablemente haya bajado 20 puntos, pero también añado otra cosa. Creo que era lo esperado y lo normal. Todos los presidentes comienzan con un pico muy alto, que tiene que ver, insisto, más con unas expectativas que otra cosa. Y lo normal es que si en un país como este tan descompuesto, con tantos problemas, tantas crisis, con el tema de las cárceles, la inseguridad y demás, y el conflicto político, que eso es otro indicador que afecta a las cifras, lo normal es que haya una afectación, queridos amigos. Yendo al fondo de esta pregunta, asumamos que cualquiera de las dos encuestas es correcta, pero asumamos de que ha iniciado una caída en su popularidad, en su aceptación, el gobierno de Guillermo Lasso. Tendríamos que asumir también que esto va a continuar en el tiempo, salvo que se dé algún acontecimiento tan importante como la vacunación que vuelva a elevar la aceptación, la simpatía del presidente de la República y su gobierno. El tiempo entonces se convierte en un factor sumamente importante y ambos, tanto la muerte cruzada, no se diga la consulta popular, son procesos de mediano y de largo plazo. Y quizás, sociólogo García, sumando a lo que dice Gustavo, no hay que perder de vista que estamos próximos a las elecciones seccionales. Sí, vamos a ver. Yo insisto, es muy difícil, ¿no? En nuestro querido Ecuador poder anticipar o pronosticar lo que pasará en los siguientes meses. Fíjense cómo en 2 semanas ha cambiado todo, ¿no? Han cambiado cifras, ha cambiado agenda, discusión. Miren, mi punto es, yo creo que el gobierno puede volver a las vacunas, de hecho está vacunando ya, ¿no? A niños y a otras edades. Yo creo que no le va a dar ya con eso, queridos amigos y amigas. Creo que el reto sigue siendo instalar un rumbo, una agenda posvacunación y un relato sobre la reactivación, porque está bien, hay unas leyes, ¿no? Vamos a suponer que el mejor de los casos pues se aprueban en la Asamblea, pero eso va a llevar tiempo y la gente no tiene ya capacidad para esperar, es decir, está saliendo a las calles y hay una crisis abrasante, ¿no? Estamos viviendo migración, estamos viviendo inseguridad, desempleo, más allá de los responsables, cada uno que ponga los que quiera. Entonces, ¿cuál es mi punto, colegas? Que el Lasso y el gobierno necesita enfocar, crear un marco de gestión y de comunicación que a la gente le permita estar seguro mientras transitamos desde la vacunación y la pandemia
hasta su proyecto de reactivación, porque si no, ¿qué es lo que está pasando? Que se está enfrentando contra 3 actores que no son poca cosa, y esos 3 actores van a poner relato en la opinión pública sobre las consecuencias de esas leyes. Entonces, hasta esa batalla misma, ya no digamos consulta y muerte cruzada, hasta esa batalla de las leyes, el gobierno a día de hoy no la tiene ganada, no la tiene ni siquiera construida, colegas. Está habiendo cambios, no hay una comunicación clara. Entonces, insisto, ahí es donde está el reto, ahí es donde está el escollo, y si no logran crear ese marco de confianza, pues las cifras pueden seguir bajando. Pero ojo, añado una última cosa, esto no quiere decir que el resto de actores lo están capitalizando. Yo más bien creo que Lasso sigue siendo a día de hoy el capital con más valor que hay en la política, porque el resto no están capitalizando y no están conectando, creo yo, con las expectativas ciudadanas tampoco. Pero más allá de esto, queda también por verse un tema que no lo controla precisamente Guillermo Lasso ni el Ejecutivo, el desenlace que tenga la investigación de los Pandora Papers en la Asamblea. Claro, esa es otra carta que han aprovechado, digamos, los grupos de oposición, que fíjese, yo creo que es un tema, honestamente, que no le afecta tanto directamente a Lasso, porque es un tema que ya se ha instalado desde hace tiempo, ¿no? Acuérdense, en 2017, la segunda vuelta, fue uno de los baluartes del correísmo, esta supuesta investigación, esta acusación de paraísos fiscales. Yo creo que Lasso ayer le dio la vuelta muy bien a ese tema. Él finalmente dijo, sí, tengo empresas, paraísos fiscales y demás, pero es de mi dinero, que es dinero bien hallado, que es declarado, y con eso yo creo que la logra sortear, más allá de que legalmente haya delito o no, o se le pueda enjuiciar o no, ¿verdad? Creo que el problema, queridos amigos, más allá del Pandora Papers, o si esto puede derivar en una destitución, que creo que no sería bueno para nadie, y menos aún para los que quieran destituir, creo que el problema es que esto le dispersa al gobierno. Es decir, si yo señalaba que hay una dificultad en instalar un rumbo, una agenda post-vacunación, pues ahora tiene que entretenerse en defenderse de esto, en lo de las cárceles, en la conspiración de no sé quién, y esto a la gente le pone nerviosa. Recuerden que vivimos en un país muy acostumbrado al presidencialismo, a la figura presidencial, y si el presidente te está diciendo que hay conspiraciones, que no se sabe qué va a pasar, pues esto afecta a la gente y baja las cifras. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, sociólogo García. El sociólogo Jacobo García tiene una maestría en estudios latinoamericanos y realiza análisis político. Lo más importante que dijo Lasso el día de ayer es que también con estas declaraciones delinea la agenda política tanto del Ejecutivo como de la Asamblea. Esto es que el gobierno presentará 3 proyectos para reemplazar a la ley de creación de oportunidades.